hermanos, y yo quisiera no tanto enfatizar, digamos, la cuestión de la historia de mi propio pueblo, que en este caso es el pueblo Nasa, sino que quiero hacer mi ponencia desde una perspectiva más amplia. Quiero hablar dentro del marco colectivo y amplio, ¿no? ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque encuentro que los problemas que hoy están afectando a la iglesia es algo global. No podemos decir que es algo que está aconteciendo en una sola cultura. Entonces voy a hablar desde esa perspectiva, desde la parte amplia, ¿no? Bueno, queridos hermanos, quiero comenzar diciendo que el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es un libro donde está plasmada la historia de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos encontramos la misión de la iglesia en torno a la evangelización de los pueblos, de las culturas. En el libro de los Hechos también encontramos las distintas oposiciones que tuvo la iglesia primitiva en su tarea de evangelizar a las culturas. Pero también en el libro de los Hechos encontramos un modelo para llevar la palabra de Dios a las culturas. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Y quiero empezar en esta hora hablando acerca de un análisis histórico. Quiero hacer una pequeña reseña histórica de lo que yo percibo que ha acontecido dentro de la iglesia indígena, entre los pueblos, lo que yo percibo que está aconteciendo en este momento y lo que yo percibo que podrá acontecer en el futuro, porque los tiempos son cambiantes y las cosas que acontecieron en el pasado afectan el presente, y si no corregimos las cosas afectarán la historia del futuro de la iglesia. Entonces es bien importante esa parte. Y quiero empezar diciendo que los pueblos indígenas han vivido en un territorio ancestral y lo han hecho por muchas décadas. Incluso hemos sabido que hay pueblos nómadas que ya se están estableciendo en un territorio. En Colombia conocemos varios casos. Por ejemplo, el grupo Nucacmacú era un grupo sedentarista, pero ahora ellos han tomado la decisión de formar un territorio y ya no seguir siendo nómadas. Pero hay algo que quiero mencionar también, y esto es un factor que hay que tener en cuenta. Las iglesias indígenas, los pueblos indígenas siempre han estado en un territorio. Y el evangelio es algo que llega. El evangelio es algo que en un momento determinado llega a una cultura. Y es allí donde es muy importante que las personas que anuncian el evangelio, los misioneros que quieren hacer trabajo con las poblaciones indígenas, deben tener muy en cuenta los métodos, los modelos, las estrategias para hacer evangelismo dentro de estas culturas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos equivocamos en la manera de llevar la palabra de Dios a estas culturas,
eso hace que la historia de ese pueblo cambie de manera positiva o de manera negativa. Queridos hermanos, en el caso de Colombia, hablándolo de manera amplia, no solo del pueblo Nasa, sino de todos los pueblos, hemos encontrado que hoy en día existe una problemática interna muy fuerte. Y cuando hemos averiguado del por qué está aconteciendo esa situación al interior de los pueblos indígenas, hemos encontrado que hay un escepticismo de parte de la comunidad al mensaje del Evangelio. Y cuando hemos averiguado el por qué, hemos encontrado que la razón es porque no se llevó a cabo una evangelización como debía de ser. Entonces es por eso que yo veo que es muy importante que nosotros miremos esa parte. Hoy en día tenemos, por ejemplo, que la historia de los pueblos con la evangelización cambió bastante, en el sentido de que hoy en día, en el caso de Colombia, hemos encontrado muchos grupos que están enfrentados. La iglesia indígena está enfrentada con las organizaciones seculares que representan a nuestros pueblos. Y ese es un factor para mí muy preocupante, porque yo pienso que el Evangelio no debe transmitir ese mensaje. No es para eso. Entonces eso es muy importante. Ahora miremos qué ha cambiado la historia de los pueblos. Yo he sacado unos puntos resumidos porque yo creo que aquí vamos a masticar un poquito más esta parte. Entonces voy a entregar así como pedazos grandes, que luego es bueno masticar bien esta parte. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿qué ha cambiado la historia de los pueblos indígenas, de la iglesia? La falta de una enseñanza de acuerdo con el modelo bíblico. Hace falta tener una enseñanza de acuerdo con el modelo bíblico. Segundo, la falta de contextualizar el mensaje bíblico. El mensaje bíblico debe ser contextualizado. ¿Qué otra cosa encuentro? Que es necesario utilizar métodos apropiados para nuestros pueblos. Los métodos que usamos nos ayudarán a entender bien el Evangelio o a no asimilarlo bien. Así que eso es un factor importante. Pero también me doy cuenta que el desconocimiento de la cosmovisión y la cultura de los pueblos es otro factor que ha generado un conflicto en la evangelización de los pueblos. Así que, mis queridos hermanos, creo que estos factores han hecho que la historia de la iglesia hoy esté en otro extremo. Hoy en día, especialmente en la zona donde yo vivo, es una zona de mucha población indígena, con estructuras indígenas muy fuertes. Allá se tiene un concepto muy negativo acerca del cristianismo, y los líderes de mi pueblo indígena, ellos dicen, por ejemplo, esto: cuando hacen sus discursos para sus asambleas, a través de los medios de comunicación, a través de revistas y tantas cosas que ellos utilizan como medio para propagar su filosofía indígena, ellos a veces escriben esta frase. Ellos dicen: antes que ser cristiano, somos indígenas. Antes que ser cristianos, somos indígenas. Entonces es muy interesante cuando yo escucho los discursos de ellos, porque siempre están tratando de inculcar al indígena su identidad antes
que incorporara a su vida el cristianismo. Entonces ahí es un reto que nosotros tenemos. Ahora, hay una situación que lo miro desde el marco global también, es la colonización. La colonización ha generado muchos factores negativos. Recientemente estaba leyendo un comunicado del Consejo Ecuménico y Social, o no es un comunicado, es un documento del Consejo Ecuménico y Social de Naciones Unidas, donde ellos dicen que los colonizadores, en alianza con el Vaticano, llegaron a los pueblos indígenas y ellos, en nombre de Dios, cometieron mucha clase de atropellos. Y aquí he identificado algunos de ellos. Es una información muy amplia, pero no voy a mencionar, digamos, todos los detalles que he encontrado, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, se dice que se impuso una fe usando la violencia. Eso lo dice un comunicado. Dicen que cuando la iglesia de Roma, la iglesia católica, entró a nuestros pueblos, ellos, si tenían que usar la violencia para cristianizar a los nativos, a los que ellos en ese entonces nos llamaban los salvajes, si era necesario usar la violencia, lo hacían. Eso es un grave error, que en nombre de Dios se haga eso. Eso es tremendo. Esa historia ha generado un recuerdo muy amargo acerca del cristianismo. La otra cosa es que se obligaba a los nativos a cristianizarse por la fuerza y no por la conciencia. El indígena no se cristianizaba por conciencia, porque él veía la necesidad de escuchar el mensaje, sino lo hacía más porque era obligado. Era algo bastante fuerte si no lo hacía. Empecé diciendo que el indígena siempre ha existido, siempre ha estado adentro, allá en su territorio, y la evangelización es algo que llegó. Entonces, pero casualmente y de manera negativa, el que llegó siempre llegó expropiando a los nativos de los bienes que ellos poseían. Entonces eso ha generado una perspectiva muy negativa acerca del cristianismo y ha marcado la historia de nuestros pueblos. Otra cosa que hemos encontrado a razón de todo esto es el debilitamiento de la cultura. El debilitamiento de la cultura. La identidad. Eso es una cosa impresionante. Por ejemplo, hace poco estábamos haciendo un análisis en Colombia. En Colombia hay unos indígenas y la población afro que también llegó en este caso a Colombia con los conquistadores. Hay unos apellidos que son muy feos, muy negativos. Por ejemplo en Colombia hay un apellido que es Popó, por ejemplo, apellido Popó. Y ustedes saben que ese apellido no debiera de tenerlo una persona. Pero ¿quiénes le dieron ese apellido? Los colonizadores. Para referirse cómo ellos veían a esos salvajes. Lo veían como un popó. Eso es una cosa dura, pero eso ha acontecido. Entonces, ¿cuál es la historia actual? Muchos pueblos aún siguen dolidos y la iglesia es afectada por ello. Cuando nosotros escuchamos los discursos de la dirigencia indígena en Colombia y en diferentes países, su discurso expresa un dolor. Su corazón expresa que están heridos por todo lo que aconteció en el pasado.
Y esto al mismo tiempo termina afectando a la iglesia internamente, porque muchas veces nos califican a nosotros como aliados de aquellos que vinieron a atropellarnos, que vinieron a conquistarnos y que vinieron a saquearnos. Entonces, de alguna manera, eso genera un conflicto interno. Otra cosa que debo mencionar es que también la iglesia está fraccionada. La iglesia está fraccionada y esta situación imposibilita que la iglesia pueda realizar la misión de manera eficiente. La iglesia hoy en día yo la veo muy lejos una de la otra. Y yo creo que nosotros debemos enfocarnos más en la unidad. La otra situación que veo es que las misiones que están trabajando con las poblaciones indígenas aún no han encontrado equilibrar el aspecto de la cultura y la Biblia. No han podido equilibrarla. Es decir, la palabra del pueblo y la palabra de Dios. ¿Cómo manejamos ahí esa situación? ¿Qué pasos estamos dando para esa parte? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esta parte. Ahora, yo quiero que miremos un poquito la perspectiva, y con esto voy a terminar, en el futuro. ¿Qué percibo con todo lo que ha pasado, lo que estamos viendo en el presente y lo que va a venir en el futuro? Lo que yo estoy viendo es que hoy en día hay unos retos muy grandes. ¿Por qué razón? Porque resulta que hoy en día tenemos un organismo que se llama la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y la Organización de Naciones Unidas, ellos han clasificado al mundo indígena en 3 sectores. Primero, ellos hablan de los indígenas contactados. Y ellos dicen que el indígena contactado es aquel que ya ha establecido una relación con el resto del mundo. Segundo, ellos han clasificado a otro sector como los indígenas en contacto inicial. Y cuando ellos hablan de indígenas en contacto inicial, ellos se refieren a esos indígenas que apenas están empezando un contacto con el resto de la civilización. Y tercero, están hablando de los indígenas no contactados. Y están tomando unas decisiones. Ellos le han ordenado a los gobiernos de nuestro continente que tomen todas las medidas necesarias para que cualquier persona, incluyendo agentes religiosos, para que no entren a los territorios de los pueblos, porque quieren evitar que esos pueblos, que esos grupos indígenas no contactados corran el mismo riesgo que ha corrido el resto de la población indígena con la evangelización. Ese es un reto que tendremos que enfrentar en el futuro, y por eso ya tenemos decisiones como por ejemplo la FUNAI en Brasil. La FUNAI en Brasil, a través de los agentes federales, ellos están vigilando y controlando el ingreso de misioneros a la selva, porque ellos no quieren que el cristianismo llegue a estos grupos no contactados. Lo mismo está aconteciendo en Perú, y Colombia va a lo mismo. Ahora, el hermano, él exponía ayer todas las situaciones que ellos están viviendo en Bolivia internamente, cómo los obligan a hacer una y otra cosa. Y eso está pasando también en Colombia. Por eso estoy hablando desde el ámbito global. Yo sé que los problemas que tienen ellos, los tenemos los colombianos, los tienen aquí los peruanos, los tienen los bolivianos, los brasileros. Así que esto nos reta a repensar las misiones, nos reta a construir nuevos modelos,
nos reta a reformar los métodos y nos reta a evaluar lo que se pone a prueba. Y por último debo decir que esto también nos reta a tomar decisiones conjuntas. Decisiones conjuntas. Creo que todo el continente está siendo afectada, ha sido afectada. Y con estas determinaciones que están tomando Naciones Unidas a través de los mismos líderes indígenas que nos representan a nosotros, pero que obviamente no son cristianos, eso nos lleva a que nosotros también planteemos estrategias y miremos qué vamos a hacer. Y yo pienso que esta reunión que hemos hecho o que estamos llevando a cabo aquí en este lugar es algo que se debió haber hecho muchos años atrás, pero apenas estamos comenzando. ¿Por qué? Porque los otros, nuestros hermanos indígenas, no cristianos, ellos están legislando y no están legislando a favor de la iglesia. En nuestros países ellos no están legislando a nivel de la iglesia. En Naciones Unidas, cuando abren la sesión permanente, la asamblea permanente para cuestiones indígenas, ellos están representando a los pueblos indígenas, pero ellos no están legislando a favor de nosotros. Y nosotros no estamos tampoco mirando cuáles van a ser las estrategias que como iglesia vamos a emplear para contrarrestar toda esa presión que vendrá más adelante. Así que yo les reto a todos para que nos unamos y para que este ejercicio que hemos comenzado durante estos días, ojalá lo podamos llevar a cabo con más frecuencia y empecemos a analizar qué vamos a hacer para que la historia de la iglesia, ojalá siga su curso normal, pero con una perspectiva tanto del mundo indígena, no cristiano, y la iglesia misma, con una perspectiva positiva respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.